Abrimos, señoras y señores, esta edición especial de La Mesa de Análisis Político, el lunes 28 de octubre del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan. Fernanda Boidi, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Adolfo Fito Garcés, ¿todo bien? ¿Cómo le va, Cotelo? ¿Cómo están? Ambos suspiran antes de saludar. Sacando ahí lo que hay, lo último. Bueno, voy con Ernesto Nieto, allá en la ciudad de Salto. Ernesto, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Saludo para los colegas que tienen más cara de dormido que yo. ¿Cómo va, Ernesto? Y sobreviviendo a esta altura. Con los pedazos, con un mate Mazamar extra XX fuerte. Está muy bien. Bueno, y por último dejo el saludo para Daniel Chaquetti, que se incorpora ya en cualquier momento. Por supuesto tenemos varios enfoques para ir volcando a lo largo de la mañana. Les propongo empezar por uno general. Yamandú Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del Partido Nacional se enfrentarán en balotaje el domingo 24 de noviembre por la presidencia de la República, según quedó definido en las elecciones nacionales del día de ayer. En tanto, fracasaron los dos proyectos de reforma constitucional que estaban puestos a consideración de la ciudadanía. Ni el que buscaba reformar aspectos del sistema de seguridad social, ni el que buscaba habilitar los allanamientos nocturnos en hogares, consiguieron superar el 38-39% de los sufragios. De acuerdo con las cifras más recientes de la Corte Electoral, cuando iba 99,92% de las mesas escrutadas, el Frente Amplio logró el 43,94% de los votos emitidos. El Partido Nacional, en tanto, se ubicó segundo con 26,77%. Tercero, el Partido Colorado, 16,03%. Cuarto, Identidad Soberana, 2,69%. Quinto, Cabildo Abierto, 2,45%. Y sexto, el Partido Independiente, con 1,71%. Los otros partidos: el Constitucional Ambientalista, 0,79%. Unidad Popular, 0,41%. El PERI, 0,38%. El Partido por los Cambios Necesarios, 0,13%. Y Avanzar Republicano, 0,08%. Los votos en blanco fueron 64.807. Hubo 53.791 votos anulados y hay todavía para procesar 34.564 votos observados. El Senado quedaría conformado con 16 bancas del Frente Amplio, 9 del Partido Nacional y 5 del Partido Colorado, de acuerdo con cálculos de especialistas conocidos durante la madrugada y realizados en base a los datos del escrutinio primario. Un dato significativo: Cabildo Abierto quedaría afuera de la Cámara Alta. La Cámara de Diputados quedaría constituida con 48 bancas del Frente Amplio, 29 del Partido Nacional, 17 del Partido Colorado, 2 de Identidad Soberana, de Gustavo Salle, 2 de Cabildo Abierto y 1 del Partido Independiente. De esta manera, resumen, el Frente Amplio obtendría mayoría en el Senado y en diputados, en cambio, ninguno de los dos bloques lograría mayoría propia. A partir de acá los escucho entonces con algunos apuntes para que después hilemos más fino. Fernanda. Se cumplió la predicción. Se cumplió la predicción de que íbamos a terminar tarde y con final incierto. A ver, en realidad se cumplieron las predicciones. Se comportaron los electores en un modo bastante similar al que se predecía en las últimas encuestas, en las últimas proyecciones, con alguna diferencia. Tal vez se había sobrerepresentado, sobreestimado un poquito el Frente Amplio. Capaz que ahí te acotó algo, ¿no? El Partido Nacional suspiró aliviado. El Partido Nacional llegó a la elección con susto. Según lo que indicaban las encuestas, votó mejor que lo que temían. El Frente Amplio, en cambio, votó más bajo de lo que consideraban sus dirigentes, ¿no? Sí, pero la diferencia en el piso de lo que es en el piso y en el techo, ¿no? Y eso es para analizarlo, pero el trazo más grueso, porque estamos hilando muy fino ahí, ¿no? El trazo más grueso es, bueno, hubo balotaje, no hay mayorías parlamentarias claras, no salieron los plebiscitos. Un escenario
de poder dividido, en el que, salvo Manini, que fue muy claro en sus declaraciones respecto a la derrota y asumirla y responsabilizarse por ella, salvo en el caso de Manini, todos los demás tenían algo que festejar. Más, menos, exagerando, minimizando, pero todos tenían algo que lamentar. Pero bueno, en el discurso se priorizó el algo que festejar. Si te fijas, Yamandu Orsi dijo algo así como, bueno, los militantes siempre esperan votar más de lo que efectivamente terminan votando, como reconociendo que había un descalce entre lo que eran las expectativas y el voto finalmente obtenido. Pero en general se mantuvo un escenario que estaba dentro de lo que preveíamos. Ernesto, tu primer comentario general. Bueno, apelando un poco a la historia política, esto parece una especie de ni vencidos ni vencedores, ¿no? Hubo algunos que claramente tenían un balance negativo. Coincido con Fernanda, creo que el único que lo hizo de una manera muy directa y muy exprofesa fue Manini, pero en realidad todos tenían de alguna manera algunas cuestiones que uno podría decir quedaron en el debe porque podían aspirar un poco más, pero también es cierto que hubo una suma de resultados que hace que el sistema tuviera de nuevo un equilibrio bastante acentuado entre dos bloques, pero con alteraciones, ¿no? O sea, los dos bloques siguen equilibrados, pero con algunas luces que algunos crecen un poco, otros decrecen otro poco. Yo creo que si miramos más que la foto de una encuesta en particular, si hacemos la técnica habitual del promedio de las encuestas, nos vamos a encontrar con que estuvieron razonablemente bien, si consideramos márgenes de errores. Y a mí me gustaría introducir como un tema para charlar más adelante cómo juegan las expectativas. Y cómo muchas veces las expectativas no se construyen tanto en base a lo que están diciendo la información científica generada por encuestadoras, sino que en realidad se genera en base a veces a microclimas o a elementos que yo llamaría de socialización política muy básica, ¿no? ¿Cómo es el rol de las expectativas? Si uno siguió la noche, como creo que todos seguimos, uno vio distintos climas cambiantes en los búnkers, y eso se notó con el pasar de las horas. Entonces, esa oscilación tiene mucho más que ver con las expectativas que con la información previa que manejaban. El contraste entre expectativas, información, bueno, fue lo que terminó arrojando la noche y nos deja un escenario, bueno, para mi gusto, absolutamente interesante de analizar, con muchas puntas, que seguramente algunas, no creo que todas, vamos a ir desarrollando. Así que y un apunte que para mí no es menor, ¿no? La democracia uruguaya en sus términos electorales aprueba con buena nota. Yo quisiera que ustedes recordaran que 5 años atrás, por ejemplo, tuvimos varios episodios de conflicto y de problemas vinculados a la relación entre los partidos el día de la elección. Yo ahora de mañana volví a chequear, no tuvimos un solo incidente de ese tipo. Y por el contrario hubo escenas que por suerte se grabaron y circularon de confraternidad entre militantes de distintos partidos políticos en varios lugares del país, ¿no? Cantando juntos incluso. Entonces da la impresión que la ciudadanía estuvo un par de escalones por encima en cuanto a su comportamiento cívico que muchos de los actores que protagonizaron la campaña electoral. Uh-huh. No los de primera línea, ¿no? Pero muchos que por debajo fogoneaban, chicaneaban, y la ciudadanía estuvo un par de escalones más arriba con mucha civilidad, y repito, en todo el país ni un solo incidente denunciado. La verdad, saquémonos el sombrero y bueno, es muy bueno eso para todos. Estamos ahora con Fito, luego con Daniel. Dale, bueno, 5 apuntes, así, a modo introductorio. El primero, yo diría en orden de importancia decreciente. El primero, no salió la reforma de la seguridad social. Yo creo que lo más importante que se jugaba ayer era eso.
El segundo, ahora que veo además a Ernesto allá a la distancia, no hace tanto, que fue 2 semanas, algo así, 3 semanas que estuvimos en Salto Paysandú. 2 semanas. Y bueno, en actividades organizadas por Universidad de la República, y donde Ernesto fue absolutamente decisivo. Y allí yo manejaba que el Frente llegaba a esta elección con un leve favoritismo, ¿no? Invocando la metáfora de Luis Eduardo González, ¿no? La de hamburguesa, un cuarto de hamburguesa al Frente Amplio me jugaba yo. Yo creo que lo segundo importante que vimos ayer es que, para mi gusto, hay un cambio de escenario. O sea, es muy difícil ahora hablar de favoritismos. Creo que la elección está absolutamente abierta y que este mes va a ser decisivo, ¿no? Como se muevan los partidos va a ser decisivo. El tercer apunte, bueno, la excelente votación del Partido Nacional. O sea, pierde un senador, pero bueno, en el techo, como decía Fernando hace un ratito, ¿no? En el techo de sus expectativas. El cuarto, el Partido Colorado votó mejor, pero también lejos de las expectativas que el propio candidato había generado. Y déjame pelearlo un poco, Andrés, ¿no? No ganó la nueva política, ganó la vieja política. Si no, miren los senadores electos por el Partido Colorado y la votación de la lista 25, comparado con el resto. Agrego que la expectativa de Andrés Ojeda fue insistentemente machacada, claro, por la vía de la publicidad, claro, de la propaganda, al punto de que en los últimos días de campaña ya los avisos decían: Andrés pasa al balotaje, ¿no? Y eso seguramente formó parte del estado de ánimo del Partido Nacional, sí, ¿no? De la dirigencia, sí, claro, del Partido Nacional, ¿no? Claro. Porque era un traqueteo permanente, ¿no? Sí, no, una campaña muy buena, muy interesante, muy enérgica, todas cosas que hemos dicho, pero bueno, la elección de ayer fue una elección de partidos, ¿no? Y me gustó que el discurso de Andrés Ojeda ayer arrancara diciendo buenas noches Partido Colorado, y mencionó la palabra Partido Colorado 2 por 3, ¿no? Y el último apunte, derrumbe o mala votación de los partidos chicos nuevos, ¿no? Tampoco Salle votó tan bien, no entra al Senado, el derrumbe de Cabildo, la mala votación del Partido Independiente. Hay mucho para decir. Sí. Tú decías, Salle tampoco votó tan bien, pero resulta que, tal cual quedan configuradas las realidades en la Cámara de Diputados en particular, termina teniendo, o va a tener, un papel importante, ¿no? Sí, el papel más importante, después lo analizaremos, ¿no? Es el de obligar a los otros a negociar entre sí. Ah, bueno. Ese es todo un mundo en el que tenemos que empezar a internarnos para imaginar. En ese sentido también cambia el escenario, ¿no? El escenario de la gobernabilidad. Bien. Bueno, ahora con Daniel Chaschetti. Bueno, fue como rara la noche de ayer, porque los primeros datos instalaron un ambiente y el resultado final fue otro. Sí, fue evolucionando, ¿no? Sí. Fue increíble. Y los primeros que los compraron fueron los propios actores políticos, que son los que deberían estar más claros. Pequeños pequeñas modificaciones en las proyecciones podían generar grandes cambios, como finalmente ocurrió. Yo creo que para evaluar el desempeño de los partidos hay 2 criterios. O lo confrontamos con los resultados que publicaron las encuestadoras en la previa, o lo comparamos con los resultados de 2019. Si yo comparo con las encuestadoras, digamos que más o menos se ajustaron todos, ¿no? Capaz que el Partido Nacional está un poquito subestimado y el Frente Amplio un poquito sobreestimado, pero no estuvieron lejos. Si lo comparo con 2019, bueno, mi opinión es la contraria a Fito, ¿no? Es decir, Fito dice una excelente votación del Partido Nacional, y yo lo que veo es que el Partido Nacional... Claro, depende con qué lo compares, claro. Perdió. Claro. Porque si usás el término excelente para un partido que perdió un senador, ¿qué haces con un partido que saltó? Cada cual usa los adjetivos que... No, está bien, pero ¿cómo haces con un partido que saltó de 13 a 16 senadores? O sea, me parece que en realidad yo creo que el Partido Nacional salvó, como se dice habitualmente, salvó la parada, ¿no?
podría haber sido peor. Y yo creo que ahí tiene razón Ernesto, se crea como un clima. Yo en los últimos 4 o 5 días le decía a todos los periodistas, vos también, Fito, el Partido Nacional tiene como una estructura tan pesada, tan densa, una maquinaria formidable, y como todos compraron, ¿no?, la publicidad engañosa de Ojeda, con una encuesta de Radar que ni siquiera la empresa Radar la explicó, porque la empresa Radar tiene por política no publicar las encuestas. Entonces, digamos que acá hubo publicidad engañosa y se creó un ambiente como que el Partido Colorado estaba a un punto y estuvieron toda la veda en redes insistiendo. Entonces, bueno, con ese clima, cuando vemos la realidad quedamos de espalda, ¿no? El Partido Nacional votó peor que en el 2019, pero el retroceso no es tan grande. El Partido Colorado mejoró un poco, es cierto, creo que son 3 puntos respecto a la elección pasada, pero el crecimiento del Frente Amplio es espectacular. Ganó en 12 departamentos, se quedó con la mayoría del Senado y le robó la banca 50 a la coalición, que al comienzo de la noche, lo primero que dijeron Suaznávar, Pomies, todos los que daban proyecciones, dije, 50 bancas, un escenario... A ver, ¿de qué estás hablando ahí? Pasemos en limpio eso de la banca 50. Porque con un 30% de la muestra ya tiraron el Parlamento. Revisen las transmisiones. Yo estaba muy sorprendido porque, vuelvo a repetir, era el diagnóstico previo. Dijimos, con pequeños cambios, el escenario parlamentario cambia. Y con el 30% de la proyección ya te dijeron 50 diputados la coalición, 47 el frente. Y se movió uno. Terminó 49 a 48. Pero es un cambio muy pequeño cuantitativo, pero es un cambio cualitativo drástico. Porque ahora Delgado, que va a salir a hacer campaña, va a tener que explicar cómo va a hacer para gobernar un escenario donde el Senado lo tiene el Frente Amplio y donde en la Cámara Baja no tiene nadie la mayoría. Es un escenario muy distinto. Entonces, es un escenario al que no estamos acostumbrados, ¿no? No. Es nuevo. Mira, si gana el Frente Amplio, yo te podría decir que hay 2 antecedentes. Pero si gana Delgado, si gana el Partido Nacional y la coalición, no hay antecedentes. Es decir, no hay antecedentes de un presidente, decís tú, que no tiene mayoría en el Senado, sino que al revés, la mayoría la tiene la oposición, y que por otro lado tampoco tiene mayoría en diputados. Ese sería el caso triunfo de Delgado, decías. Es un gobierno dividido que en Uruguay no hemos tenido. Lo que hemos tenido son gobiernos sin mayorías, pero no hay nadie que controle la Cámara. En cambio, si el que triunfa es Orsi, lo hace en un escenario en el que tiene en el Senado una mayoría cómoda, porque va a tener 17, ¿no? 17 votos. Vos fijate que los en 16 el Senado, actuales más el de la vicepresidenta. Vos necesitas el Senado y después tendrá que negociar en diputados. para designar todo el gobierno. O sea, las venias. Ah, bueno, ahí está. Este es un punto importante. Todas las venias. Porque vos me decís, las venias se votan por 3/5, es cierto. Pero a los 60 días, si la oposición no te la vota a los 60 días, las pasás por mayoría. Entonces, la designación, ¿cómo va a ser Delgado para designar el gobierno? Tiene que hacer un acuerdo y va a tener que ser un acuerdo muy, pero muy desprendido con la oposición. Si no, no va a lograr pasar. O sea, yo creo que el resultado del Senado de ayer, para mí, cambia la segunda vuelta. Ya te metiste en otro de los temas está bien, lo vamos a ir analizando a lo largo de la mañana. Sí, porque además yo estoy yendo a contrapelo de todos los análisis de anoche, de todos los discursos triunfalistas de anoche, y en verdad yo miro los datos y yo estoy francamente impresionado que se haya generado el clima que se generó. Bien. ¿Algún comentario? Yo quiero hablar un poquito sobre eso, sobre el clima que se generó. Porque tengo una hipótesis que no es mía, es muy vieja, que es casi que de Merton y de la sociología clásica, que es cuando uno tiene las expectativas que se construyen en base a distintas variables y después la realidad te tira abajo, ¿qué viene? La frustración. Y a la inversa, cuando uno tiene las expectativas medias y en realidad el clima después el resultado te da para arriba, ¿qué viene? Bueno, viene la exaltación, la alegría. Y eso lo vimos en los comandos de campaña y hubo como 3 momentos. Yo comparto con Daniel Giaschetti, al que aclaro, Daniel, es el único que no te estoy viendo,
no te veo, Daniel, así que no sé Pero tu está acá. estado Ya- de café. ya lo veré. No sé cómo está tu estado de café o de mate a esta hora. Ahí está. Ahora sí. Da la impresión, sobre todo las primeras declaraciones, había algunas caras que uno no entendía por qué se estaban produciendo, si uno no introduce esta variable. Y yo quiero decir cuál es mi hipótesis. El Frente Amplio, más allá de lo que digan las encuestas, es el partido que más moviliza a sus adherentes, simpatizantes y sobre todo militantes en todo el país. Es el que genera todavía en una campaña que tuvo muchas características de las cuales hemos hablado, de cierta genuinidad de la ciudadanía, es el que todavía genera, bueno, caravanas masivas en muchos puntos del país, actos masivos donde no los hubo, mucha interacción y mucha movilización. Y eso creo que retroalimenta un clima de sobreexpectativa. Es una cuestión de sociología política muy básica. El Frente Amplio esperaba un poco más porque se encontraban de a miles de personas o de a cientos de personas en lugares donde la oposición juntaba muchísimo menos. Bueno, esa expectativa, los primeros datos dijeron, ¡pah!, a la flauta, quedamos lejísimos. Y en realidad había que esperar, pero había que esperar una hora y media más, y en realidad el panorama cambiaba absolutamente. Las crónicas de esta mañana detallan que Yamandu Orsi, y Carolina Cose discutieron con su comando cuándo hablar, ¿no? Cuándo iban a hacer uso de la palabra, pero llegó un momento en que optaron por salir, porque faltaba el avance de los números y por otro lado no salía el candidato del oficialismo, ¿no? Hubo como un impasse allí, a partir del cual en el Frente Amplio se entendió que era necesario realizar los discursos porque si no iba a ser difícil retener al público, a la cantidad de gente que estaba allí en la Rambla esperando justamente los mensajes, la comunicación. Pero notoriamente el mensaje de Orsi, el mensaje de Carolina Cose, fueron textos en los que faltaba decir, ¿no? Como que me imagino yo que tuvieron que recortar quizás párrafos o planteos que podían haber realizado. ¿Por qué? Porque no tenían información todavía, ¿no? Porque faltaban datos, ¿no? Sí, y en eso fueron cautos. Fueron cautos. Claramente no sé si es el momento ahora de meternos en los discursos, pero fueron discursos bien de balotage. Yo no pude cronometrar, pero estaba escuchando a Cose y la expresión Frente Amplio apareció minutos después de haber empezado su intervención, ¿no? Era una cosa era todo súper uruguayísimo, unión, como de manual de balotage, ¿no? Delgado también fue medido respecto del poderío que se le atribuía, ¿no? Y en los dos discursos se dijeron cosas que son verdades. El Frente Amplio es la fuerza política más votada del país, la coalición es el bloque más votado del país. Entonces, yo coincido con Fito y también con Daniel en el sentido de que uno puede contrastar básicamente contra lo que quieras, pero si contrastás contra las expectativas, que era el clima que se había generado en las últimas semanas, y sí, ganó el Partido Nacional, porque además con un candidato que él mismo se asume no con las características del candidato del 2019, que es el presidente de la calle, y tuvo un desempeño en esa comparación también mucho más que respetable y que excedió sus expectativas. Romina, ¿qué ibas a agregar? Retomando eso que dice Fernanda, yo por lo menos que estaba ahí en la sede del Partido Nacional, se vivió como sí claramente distintos momentos, pero sobre todo, claro, apuntó a la sorpresa que generó el resultado inicial al principio y el alivio que significó para el Partido Nacional. Porque, ¿qué es lo que decían los dirigentes del Partido Nacional? No hay que olvidarse que hacía semanas y que hicieron el último mes, por lo menos, una campaña en un ambiente de derrota, de que se habían visto aplastados. No porque tuvieran duda de que Andrés Ojeda en general tuviera chance efectivamente de pasar al balotaje, pero había encuestas que le daban 22% más o menos, ¿no? Y eso es muy distinto a entonces al clima que te genera incluso en ese último mes de campaña. Sí. Entre otras cosas, Fernanda dice, un candidato que asumió que no moviliza masas.
Sí, claramente no moviliza masas, pero también cuánto era porque esos números estaban dando otra cosa, ¿no? Bueno, los dirigentes del Partido Nacional decían, necesitamos que las encuestadoras van a tener que hacer una fuerte autocrítica, decía, respecto a eso, la diferencia en ese caso, ¿no? Sí, ese es un punto, hay molestia en el Partido Nacional sobre esto, ¿no? Sí, sobre la senadora esas... Graciela Bianchi fue muy directa ayer con sus declaraciones. Y esto es algo a analizar, porque si bien es verdad que estábamos en los pisos y en los techos, está consistentemente en el piso, consistentemente en el techo, y eso te habla de que hay algo que no se está ajustando bien.